En el año 2013, conmemoramos el centenario del natalicio de Efraín Hernández Cholocotzi, destacado maestro que laboró en la Universidad Autónoma Chapingo por casi 40 años. A 22 años de su partida, la vigencia de su legado en torno al estudio de los recursos naturales y la agricultura tradicional se torna cada vez más apremiante. Ahora que la agricultura campesina se ha relegado, menospreciado, y la modernidad neoliberal se empeña en desaparecerla. En voz de sus discípulos y colegas, se presentan las aportaciones del maestro en los diferentes campos científicos que abordó y las perspectivas de esos campos barbechados en la parcela del conocimiento. Básicamente, yo establecía como ciertos pilares que le llamo, ¿no?, de sus aportaciones. Uno son todas sus investigaciones sobre la tecnología agrícola tradicional y su recuperación, su entendimiento. Después es toda esta parte del estudio de los agroecosistemas, entender pues los estrangulamientos, la dinámica, ¿no?, de cómo se conforman estos agroecosistemas. Luego toda esta línea sobre el estudio de los recursos fitogenéticos, desde todas las múltiples colectas que se hizo durante su tiempo y donde era su dirección, en las cuales se recolectaba desde pues, partes ecológicas, ¿no?, ambientes ecológicos, hasta toda la parte de colectas de la agrodiversidad de las milpas y de los sistemas agrícolas. Y después toda esta aportación de la etnobotánica, ¿no?, es decir, que cómo entender esas relaciones sociedades-naturaleza y en las cuales fuera una de nuestras preocupaciones importantes ver, ¿no?, todo el camino hacia la etnobotánica, ¿no? Entonces creo que para mí ahí son esos 4 pilares, ¿no?, aunque hay muchos en términos de educación agrícola, también hizo aportaciones importantes y reformas en la preparatoria, ¿no?, aquí en Chapingo, pero las que yo más conozco son esas 4 líneas, ¿no? Bueno, el maestro Hernández X, o el ingeniero, le decía yo más bien, porque era ingeniero agrónomo, tiene pues una cantidad importante de aportes, pero los podríamos agrupar en por lo menos 3 grandes conjuntos. Yo diría que el primero es su aportación científica en varios campos, ¿no?, pero bueno, básicamente en relación con la agricultura practicada por los campesinos mexicanos, indígenas y mestizos, a lo que él llamaba inicialmente tecnología agrícola tradicional y después agroecosistemas tradicionales. Él inicialmente trabajó sobre la identificación de las razas de maíz en México, en un equipo internacional de botánicos que estudiaron los maíces, o sea, una primera exploración de cuáles eran las razas. El maíz es una sola especie, pero tiene muchas razas diferentes que se domesticaron. Bueno, el maíz se domesticó en México, aunque hay otro foco también de origen en el área andina, pero él hizo grandes aportes sobre diferentes plantas, especialmente el maíz. También estudió durante muchos años los forrajes nativos, los frijoles, en fin, toda una serie de plantas de origen, cuyo origen es México y Centroamérica, no Mesoamérica. También en la parte de la investigación científica, él destacó porque hizo mucho trabajo de campo para conocer cómo era la agricultura practicada por los campesinos. Entonces ese sería un segundo tema de su obra científica, y ahí probablemente es donde destacó más y también donde pudo desarrollar su segunda faceta, que fue la de maestro. No solo un profesor en el aula, sino un maestro en el sentido más amplio del término, que es formar a jóvenes agrónomos, botánicos, en este conocimiento científico, pero también en el conocimiento y el interés por la agricultura practicada
por los campesinos en México, que es uno de los centros de origen de la agricultura a nivel mundial. Y luego él interactuó también y le gustaba en estos proyectos de conocimiento de la agricultura tradicional incorporar a científicos de otras especialidades, antropólogos especialmente y botánicos. Yo soy antropóloga, por ejemplo, y varios de mis colegas participaron en los proyectos y trabajaban en equipos compuestos por lo menos por esos tres tipos de científicos, ¿no? O de científicos en formación, antropólogos, a veces sociólogos, agrónomos y botánicos. Entonces, esa es la segunda faceta. Y la otra, la tercera cara de sus aportes, es lo que podríamos decir promoción, divulgación, difusión de este tipo de agricultura tradicional para que a partir del conocimiento científico y sistemático de ella, tratar de que los gobiernos o el gobierno, los locales o el federal, apoyara esta agricultura y viera que no tenía, porque este tipo de agricultura carga con un estigma de que es de baja productividad, de ineficiente, y él demostró en muchos de estos trabajos in situ que esta agricultura a veces es mucho más eficiente y también en términos de la armonía con la naturaleza, con los ecosistemas naturales, también se preservan mucho más que en la agricultura comercial, que realmente aplica fertilizantes o herbicidas, a veces sin ver los impactos, sin analizar, sin conocer y sin pues, poner en su justa dimensión el daño que se hace a los recursos naturales. Los aportes, yo creo que, bueno, la formación de cuadros humanos para la enseñanza y la investigación. Luego, la aportación de las colectas de lo que él llama el plasma germinal, la descripción de las razas en México hecha como colaborador de Mangersdorf y Waldhausen, ¿no? Entonces, del área que me tocó trabajar con él, todo lo que significa la identificación, clasificación y estudio de los forrajes, y desde luego su énfasis en el conocimiento del medio ambiente en relación con la agricultura. Considero que la principal aportación del maestro Efraín Hernández Xolocotzin en el campo de la investigación de la evolución de plantas bajo manejo y selección humana en condiciones de agricultura tradicional fue justamente ser el pionero de formular preguntas centrales para las plantas en México y estimular este campo entre sus estudiantes. Él formuló, esbozó, además, cuál era el enfoque esencial que había que seguir en este campo, dándole un peso muy importante al entendimiento de la racionalidad que hay detrás de este manejo y esta selección de las plantas. Yo creo que uno de los aportes más importantes del maestro es que él define por primera vez el campo de investigación de la etnobotánica en México. Es decir, que él es el primero, es pionero en redefinir la etnobotánica mexicana, entendiendo la etnobotánica mexicana como el estudio de las relaciones entre los grupos humanos con las plantas, cómo los grupos humanos de México, los grupos culturales de México, se relacionan con las plantas, ¿no? Y trata de definir cuáles, a partir de esas interrelaciones, cuáles son las causas, efecto que se establecen en esas relaciones. Es decir, cómo la población humana o las poblaciones humanas modifican la evolución de las plantas y cómo la evolución de las plantas, lo que transforma el hombre en las plantas,
cómo a su vez lo modifica el hombre a través del tiempo.